Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia y traición, es la prueba de cómo una mujer descubrió su verdadera fuerza cuando intentaron robarle el sueño por el que trabajó toda su vida. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en las montañas de Valle de Bravo cambiará para siempre tu forma de ver la familia, la independencia y la dignidad. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Compré una nueva casa en las montañas de Valle de Bravo para por fin estar a solas con la naturaleza, sin ruido, sin gente, solo el viento entre los pinos que rodeaban el lago. Entonces llamó mi yerno y me dijo: mis padres se mudarán a vivir contigo. Si no te gusta, regresa a la ciudad. No dije nada, pero les dejé una sorpresa que pondría sus vidas patas arriba. Pasé 42 años trabajando como enfermera jefe en un hospital de Ciudad de México. 42 años de dobles turnos, días festivos perdidos y fines de semana sacrificados. Cada centavo ahorrado alimentaba un único sueño, una cabaña aislada en el bosque, donde el silencio sería mi única compañía. Cuando finalmente firmé la escritura de aquel pequeño pedazo de tierra a los 65 años, sentí como si me hubieran quitado de los hombros el peso de 4 décadas. La propiedad era modesta, 2 habitaciones, una sala con chimenea de piedra, cocina compacta y un porche de madera que miraba al lago, pero para mí era un palacio. Felicidades, doña Alba Villaseñor, dijo Tomás Aguilar, el agente inmobiliario entregándome las llaves. Ahora es oficialmente propietaria de 2 hectáreas de paz y tranquilidad. Las llaves pesaban en mi mano, cargadas de promesas. Conduje hasta mi nueva casa esa misma tarde, siguiendo caminos cada vez más estrechos hasta que el asfalto dio paso a la tierra. La señal del celular fue disminuyendo gradualmente. Primero 4 barras, luego 3, 2, 1, hasta desaparecer por completo. Perfecto. La cabaña apareció tras una curva exactamente como en las fotos, pero infinitamente más hermosa en persona. Techo de tejas rojas, paredes de piedra, una chimenea robusta y alrededor un bosque verde y profundo que respiraba vida. Estacioné el coche, puse las manos sobre el volante y respiré hondo, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Estaba en casa por fin. Las primeras semanas fueron de pura felicidad. Me despertaba con el amanecer y el sonido de los pájaros. Tomaba café en el porche, observando las garzas sobrevolar el lago. Caminaba por la propiedad reconociendo cada pino, cada arbusto de lavanda silvestre. Por la noche me sentaba junto a la chimenea con un libro y una copa de vino mientras el silencio del bosque me envolvía. Era exactamente como lo había soñado, hasta que llegó la llamada telefónica. Tuve que conducir 8 kilómetros hasta el único punto donde el celular captaba señal, cerca de un mirador con vista al valle, porque el aparato había sonado mientras estaba en el pueblo comprando provisiones. Era Clara, mi única hija. Mamá, qué bien que contestaste. Tenemos un problema serio aquí. Algo en su voz me hizo apretar el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasó, hija? Los padres de Santiago perdieron la casa. Un problema con el banco, algo sobre pagos atrasados. Se van a quedar contigo por unos meses. La conmoción me dejó sin palabras. Santiago, mi yerno, durante 15 años, siempre me trató con una cortesía distante. Sus padres, don Ramiro y doña Estela Herrera, eran prácticamente extraños para mí.
Clara, compré esta casa para estar sola. Es pequeña, solo tiene 2 habitaciones. Mamá no tienen a dónde ir. Son los abuelos de tus nietas. Pero Santiago ya está organizando la mudanza. Llegarán la próxima semana. Intenté argumentar, explicar que la casa no tenía la estructura, que el aislamiento no era adecuado para personas mayores con problemas de salud, que había ahorrado durante décadas para tener este espacio solo para mí. Pero cada objeción fue recibida con acusaciones de egoísmo. Francamente, mamá, nunca imaginé que pudiera ser tan insensible. Son los padres de Santiago. Perderían la dignidad yendo a un asilo. La llamada terminó abruptamente dejándome aturdida. Regresé a mi cabaña, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ni siquiera me habían preguntado si aceptaba. Era una imposición, no una petición. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando las paredes, mirando los pocos muebles que había elegido con tanto cuidado. Cada pieza, la mecedora, la alfombra tejida, las cortinas de lino había sido seleccionada para complementar mi sueño de paz. Y ahora, sin mi permiso, extraños ocuparían este espacio. Al día siguiente recibí otra llamada, esta vez del propio Santiago. Alba, solo para confirmar, mis padres llegarán el viernes. Mañana enviaré sus cosas. Su voz era fría, como si hablara con una empleada y no con la madre de su esposa. Santiago, espera, necesitamos hablar de esto. No tengo la estructura para... Mira, Alba me interrumpió, si no te gusta la idea, puedes regresar a Ciudad de México. La casa que vendiste aún no ha encontrado comprador. Esas palabras lo revelaron todo. No era una situación temporal. Querían mi casa, mi sueño, mi refugio, y esperaban que simplemente renunciara a él. Cuando colgué el teléfono, algo había cambiado dentro de mí. La enfermera paciente y conciliadora que siempre fui, dio paso a una mujer dispuesta a luchar por lo que era suyo por derecho. No abandonaría mi sueño sin resistencia. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. No actuaría por impulso o emoción. Planearía cada paso con el mismo cuidado con el que había manejado emergencias en el hospital. Si querían guerra, estaban desafiando a la estratega equivocada. Primero necesitaba entender exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué los padres de Santiago, que siempre parecían financieramente estables, habían perdido la casa repentinamente? ¿Y por qué mi hija, que siempre respetó mi independencia, ahora me presionaba tan intensamente? Había más en esta historia de lo que me estaban contando. Conduje hasta el pueblo Valle de Bravo y me instalé en una pequeña cafetería con Wi-Fi. Desde allí hice algunas llamadas e investigaciones. Conversando con una antigua vecina en Ciudad de México, descubrí algo revelador. No lo sabías, Alba, Santiago perdió su trabajo hace 6 meses. Vendieron uno de los autos y han estado atrasados con el pago del condominio. Clara está dando clases extra para compensar. Esa información lo cambiaba todo. No solo los padres de Santiago estaban en dificultades, era toda la familia. Mi cabaña no estaba siendo solicitada por necesidad ajena, sino probablemente como un activo que podrían vender o usar como garantía para préstamos. Luego llamé a mi antiguo colega Tomás Aguilar, ahora abogado especializado en derecho inmobiliario. Alba, legalmente nadie puede obligarte a recibir personas en tu propiedad, me explicó. Pero la familia es complicada. Tienes todas las escrituras en orden, por supuesto. Entonces te sugiero 2 cosas. Documenta todo y no abandones la propiedad bajo ninguna circunstancia. Agradecí el consejo y mientras saboreaba mi café, un plan comenzó a tomar forma. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre una casa en el bosque,
sino la prueba de cómo una mujer descubrió su verdadera fuerza cuando intentaron arrebatarle el sueño de toda su vida. Quédate hasta el final porque lo que Alba hizo aquella tarde cambiará para siempre tu manera de ver la familia, la dignidad y la justicia. El teléfono sonó justo cuando terminaba de regar el pequeño huerto detrás de la cabaña. El sol de Valle de Bravo caía oblicuo sobre las montañas y el aire olía a madera húmeda. Alba Villaseñor se limpió las manos en el delantal y contestó sin imaginar que esas palabras marcarían el inicio de su tormenta. Doña Alba, soy Santiago. Mis padres llegarán el viernes. Ya está todo arreglado, dijo con ese tono autoritario que le helaba la sangre. Si no le gusta, puede volver a la ciudad. La línea se cortó. Solo quedó el ruido del viento entre los pinos. Durante unos segundos el silencio fue total. Alba permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Luego lo dejó caer sobre la mesa. No gritó, no lloró, solo apretó los labios y sus ojos normalmente serenos se encendieron con una furia contenida. 42 años trabajando, ahorrando, soñando con este pedazo de tierra, para finalmente escuchar que debía volver a la ciudad si no aceptaba la invasión. ¿Cómo era posible tanta ingratitud? Se acercó a la ventana. El reflejo del atardecer tiñó de rojo las paredes de piedra. No volveré, susurró con voz ronca. No me moverán de aquí. Encendió la chimenea como si necesitara el fuego para apagar su rabia. Las llamas danzaban y su mente hervía. Pensó en Clara, su hija, en cómo la había visto cambiar en los últimos meses, distraída, evasiva, demasiado pendiente de los problemas de su esposo. ¿Acaso ella también estaba detrás de esta decisión? A la mañana siguiente, mientras tomaba café en el porche, Alba notó un sobre blanco bajo la puerta. No tenía remitente, solo su nombre a la señora Villaseñor. Dentro había una nota escrita a mano. Tenga cuidado, doña Alba. No todos los que la visitan quieren su bien. No confíe ni en los más cercanos. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podría haberla enviado? ¿Una advertencia sincera o una forma de asustarla? Guardó la carta en una caja metálica junto con los recibos de compra de la casa y sus documentos. Sabía que algo más grande se estaba gestando. Esa tarde bajó al pueblo para comprar pan y algo de leña. En la panadería escuchó por casualidad una conversación. Dos hombres comentaban que una familia del DF estaba buscando comprar una cabaña grande junto al lago, pero la dueña no quería vender. Una enfermera retirada preguntó uno. Sí, creo que así se llama. Villaseñor, algo así. Alba sintió cómo se le helaba la piel. No necesitaba más pistas. Hablaban de ella. De regreso a casa, el viento levantó polvo del camino. La señal del celular se perdió como siempre. Solo el rumor de los árboles acompañaba su respiración acelerada. Esa noche apenas pudo dormir. Soñó que el lago crecía, que las aguas subían hasta su puerta y que las voces de su familia se mezclaban con el sonido del agua. Vuelve a la ciudad, Alba. Esta casa no es tuya. Se despertó sudando. Encendió la lámpara y tomó una decisión. Si querían guerra la tendrían, pero no una guerra de gritos, sino de inteligencia. Guardó la carta anónima en un sobre sellado, tomó su libreta de notas y empezó a escribir todo: fechas, llamadas, detalles, nombres. Cada palabra sería un ladrillo en la defensa de su libertad. El amanecer la encontró en el porche con el rostro iluminado por los primeros rayos del sol. El bosque parecía el mismo, pero ella ya no lo era. Había pasado de víctima a estratega. Por primera vez en mucho tiempo,
Sintió una calma extraña, esa que llega justo antes de una tormenta. Preparó el desayuno, regó el jardín y revisó cada rincón de la casa. Todo estaba en su sitio salvo una pequeña marca en la cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla durante la noche. Su respiración se aceleró. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?, murmuró. Tomó su viejo bastón de nogal, ese que había pertenecido a su padre, y se prometió algo. No dejaría que nadie volviera a tocar la puerta sin su permiso. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del lago, Alba miró hacia el horizonte y recordó las palabras que siempre repetía a sus pacientes en el hospital. El cuerpo se cura con descanso, pero el alma solo con dignidad, y comprendió que su lucha no sería solo por una casa, sino por su derecho a ser respetada. El viento trajo el sonido lejano de una campana. Alba levantó la mirada y con una serenidad casi desafiante dijo para sí: «Que vengan, estoy lista. Y tú, si alguien intentara quitarte el lugar que tanto te costó conseguir, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz pulsa el 0? ¿O lucharías, aunque eso signifique enfrentarte a tu propia familia? Pulsa el 1». El amanecer en Valle de Bravo era hermoso, pero para Alba Villaseñor la belleza ya no bastaba. Desde aquella llamada y la carta anónima, cada sonido, cada crujido de madera la hacía mirar por encima del hombro. El bosque, antes su refugio, ahora parecía observarla. Durante el desayuno pensó en lo que haría a continuación. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su hija Clara. Pero una parte de ella aún necesitaba creer que todo podía ser un malentendido. Decidió llamarla. «Mamá», dijo Clara con un tono nervioso, «Santiago y yo solo queremos ayudarte. Mis suegros estarán cómodos ahí, no te preocupes, ellos no son una carga». «¿Y quién decidió eso?» «Hija», preguntó Alba, conteniendo la rabia. «Es temporal», respondió Clara, evitando el tema. «Ya hablaremos cuando llegue el momento». Cuando colgó, Alba sintió un vacío helado en el pecho. «Temporal», había dicho, pero la voz de su hija no sonaba como la de alguien que hablaba de algo temporal. Sonaba como una orden ya cumplida. Esa tarde, el cartero dejó un paquete sin remitente. Dentro había un pequeño dispositivo negro envuelto en papel burdo. Un técnico del pueblo lo identificó enseguida. «Es una cámara de vigilancia, señora. Tiene micrófono y estaba encendida». El hombre dudó. Sí, transmitía a una señal local, probablemente a un teléfono. Alba sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién la estaba espiando? ¿Y desde cuándo? Volvió a casa con el corazón acelerado. Revisó cada rincón de la cabaña, cada mueble, cada lámpara. Encontró 2 dispositivos más, uno bajo la repisa de la chimenea y otro oculto detrás del marco de una fotografía familiar. Las retiró con las manos temblorosas y las colocó sobre la mesa como si fueran serpientes dormidas. El silencio que siguió fue casi insoportable. Afuera el viento agitaba las copas de los árboles. Por primera vez desde que llegó, deseó que alguien estuviera con ella, no por miedo, sino para confirmar que lo que vivía era real. Encendió la radio antigua del comedor buscando distracción, pero el locutor hablaba justo del tema que más le dolía. En esta edición de Historias de Venganza, conocerán el caso de una mujer engañada por su propia familia. El corazón de Alba se detuvo un segundo. La frase parecía un espejo cruel de su propia vida. Apagó la radio de inmediato, pero la voz del narrador siguió resonando en su mente. Hay venganzas que no se planean con odio, sino con dignidad. Tomó un cuaderno y escribió esa frase.
No sabía aún por qué, pero algo le decía que más adelante la necesitaría. Al caer la tarde notó un auto estacionado al final del camino de tierra. No era el de Santiago. Una figura permanecía dentro, aparentemente sola, observando la cabaña. Durante más de 20 minutos el vehículo no se movió. Alba respiró hondo, fingió indiferencia y continuó con sus tareas. A las 19:00 el auto arrancó y desapareció entre los árboles, pero ella sabía que aquello no era una coincidencia. Encendió la chimenea. El fuego la tranquilizaba. Sobre la mesa las 3 cámaras brillaban débilmente bajo la luz. Historias de venganza, murmuró. El programa de radio le había dejado una idea: si querían jugar sucio, ella también sabría hacerlo. Decidió llamar a su viejo amigo Lorenzo, ex policía retirado, que ahora vivía en Toluca. Necesito saber quién me está vigilando, dijo sin rodeos. Tienes sospechas demasiadas y pruebas también. Voy mañana, respondió él con tono firme. Pero, Alba, ten cuidado. Cuando las familias se rompen por dinero, todo se vuelve peligroso. Colgó y se quedó mirando el fuego. Las sombras de las llamas se proyectaban sobre las paredes como figuras humanas, moviéndose lentamente. Por un instante creyó distinguir una silueta en la ventana, pero cuando se acercó, solo vio su propio reflejo. Esa noche no durmió. Cada crujido del techo, cada golpe del viento, la mantenía despierta. Pensó en su vida entera, 40 años, cuidando a otros, sanando cuerpos, escuchando historias ajenas. Ahora era ella la protagonista de una de esas historias de venganza que antes parecían tan lejanas, y esta vez no había guión ni final feliz garantizado. Al amanecer encontró algo nuevo en el porche, una flor marchita dentro de una copa de vino. Era el mismo vino que había servido la última vez que su familia la visitó. El mensaje era claro: alguien había estado allí durante la noche. Alba cerró los ojos, no lloró. La duda se transformó en certeza. Ya no era solo una disputa familiar, era una cacería. Y ella por primera vez estaba dispuesta a contraatacar. Se puso su abrigo, tomó las cámaras y guardó la flor seca en una bolsa plástica. No estoy sola, murmuró encendiendo el motor de su camioneta. Hay más mujeres que viven lo mismo. Y en el camino hacia Toluca, mientras el sol iluminaba los cerros, juró que su historia no terminaría en silencio. Sería una advertencia, una de esas historias de venganza que nadie olvida. Si alguna vez sentiste que te observaban incluso en tu propio hogar, dale me gusta a este video y suscríbete. No por mí, sino por todas las mujeres que, como Alba, todavía luchan por defender su paz. El camino a Toluca fue largo y silencioso. El aire frío de la mañana rozaba el rostro de Alba Villaseñor mientras pensaba en cada palabra que diría. La noche anterior no había dormido. Entre el miedo y la rabia, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cuando llegó a la casa de su amigo Lorenzo, él ya la esperaba con una taza de café. «No te ves bien, Alba», dijo él. «¿Estás segura de que no quieres dejar todo esto atrás?» Ella sonrió sin humor. «Después de lo que encontré en mi casa, no hay marcha atrás». Le mostró las 3 cámaras ocultas y la flor seca. Lorenzo examinó los objetos con calma. «Esto no es cosa de aficionados. Alguien con dinero y contactos está detrás». Alba asintió y por primera vez en días su voz sonó firme. «Entonces jugaré con sus propias reglas». Pidió prestado un pequeño dispositivo de grabación. No uno moderno, sino uno de los viejos con cinta magnética.
antiguo, pero confiable, dijo Lorenzo. De regreso en Valle de Bravo, escondió el aparato dentro de una figura de madera tallada que había comprado años atrás un búho de ojos grandes que ahora vigilaba desde la repisa de la chimenea. Sabía que Santiago y sus padres volverían pronto. Quería que todo quedara registrado. Si no podía confiar en las palabras, confiaría en los hechos. Esa tarde, mientras el sol se filtraba entre los pinos, recibió una llamada de su hija. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Clara con voz temblorosa. «Vamos mañana». «Los espero», respondió Alba sin mostrar emoción. Colgó y miró el búho tallado. Por primera vez en semanas sintió que el miedo se había transformado en algo distinto control. A la mañana siguiente, el coche de Santiago subió por el camino de tierra levantando polvo. Con él venían sus padres y Clara, que parecía más cansada que nunca. «Mamá», comenzó, «ella no queremos discutir. Solo necesitamos que entiendas que esta casa…» «No sigas, hija», interrumpió Alba con voz baja pero firme. «No necesito entender. Lo que necesito es respeto». Santiago se cruzó de brazos impaciente. «Lo único que necesitamos es una solución práctica. Usted no puede vivir sola aquí tan lejos de todo. Es por su bien». La palabra bien sonó como una burla. «Por mi bien», repitió Alba, «he trabajado toda mi vida. Por mi bien he cuidado a los tuyos. Y ahora me dices qué hacer con lo único que me pertenece». Clara rompió a llorar. Doña Estela intentó intervenir, pero Alba se adelantó. «No, señora, no necesito consejos de quien envía cámaras a escondidas». El silencio cayó sobre la sala. Santiago abrió los ojos sorprendido. «¿De qué está hablando?». «De esto», respondió Alba, señalando las cámaras sobre la mesa. «Y todo lo que acaban de decir también está grabado». Por primera vez vio el miedo en los ojos de su yerno. La máscara de control se había roto. Santiago miró a Clara furioso. «¿Tú sabías de esto?». Ella negó llorando. «No, yo no sabía nada». Alba se mantuvo inmóvil observando cómo la verdad comenzaba a resquebrajar el teatro de apariencias. «Ya basta», dijo finalmente. «No volveré a permitir que entren en esta casa sin mi permiso». Ramiro. El padre de Santiago intentó mantener la calma. «Doña Alba, quizá estamos exagerando. Somos familia». «Precisamente por eso», respondió ella. «Porque somos familia duele más la traición». Cuando se fueron el silencio volvió a la cabaña. Pero ya no era un silencio temeroso, era un silencio poderoso. La cinta dentro del búho había grabado todo, cada palabra, cada amenaza disfrazada de cortesía. Alba llamó a Lorenzo y a su abogado Tomás Aguilar. «Tengo pruebas», dijo simplemente, «y pienso usarlas». Mientras esperaba su llegada, miró el reflejo del lago desde la ventana. El viento agitaba las ramas y por primera vez en mucho tiempo el bosque parecía de su lado. Sacó una vieja libreta donde escribía sus pensamientos y anotó: «El miedo es útil si sabes en qué dirección empujarlo». Al caer la tarde preparó té de manzanilla y se sentó frente al fuego. Encendió la radio por costumbre, buscando distraerse. Una voz grave narraba un nuevo programa sobre historias emocionantes de mujeres que lograron vencer la adversidad. Escuchó un momento, sonrió y pensó: «Quizá algún día cuenten la mía». Esa frase le dio una calma profunda, porque comprendió que su historia, aunque nacida del dolor, también era una de esas historias emocionantes que mostraban la fuerza de las mujeres cuando las arrinconan. El fuego chispeó. Alba cerró los ojos un instante y murmuró: «No tengo miedo, tengo propósito». Y en ese momento un ruido leve en el porche la hizo abrir los ojos.
Alguien había dejado una huella de barro justo frente a la puerta. No era reciente, pero tampoco antigua. Alba tomó el bastón de su padre, respiró hondo y sonrió con una serenidad casi desafiante. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también sabía que ahora estaba preparada. Si crees que las personas mayores también tienen derecho a defender su libertad, deja tu me gusta y suscríbete. Las historias más valientes empiezan cuando alguien se atreve a no tener miedo. La noche cayó sobre Valle de Bravo con un silencio pesado, casi irreal. Después del enfrentamiento con su familia y de las grabaciones que guardaba en secreto, Alba Villaseñor pensó que el peligro había pasado, pero estaba equivocada. A las 9 de la noche, mientras preparaba té de manzanilla, sonó el teléfono fijo. Una voz femenina amable, pero demasiado formal, habló del otro lado. La señora Villaseñor, le llamamos del Juzgado Civil de Toluca. Necesitamos que firme unos documentos mañana temprano. Es importante para regularizar la propiedad de su vivienda. Alba sintió un escalofrío. ¿Qué documentos?, preguntó con cautela. Solo tráigalos todos. Y por favor no avise a nadie. La línea se cortó. Alba permaneció inmóvil. Había trabajado toda su vida en hospitales y sabía reconocer cuando una voz sonaba ensayada. Aquella llamada tenía algo falso, algo medido. Y sobre todo, nadie de un juzgado llamaría a esa hora. Dejó el teléfono sobre la mesa y apagó las luces, quedándose en penumbra. El bosque afuera estaba quieto, como si contuviera el aliento. Minutos después, escuchó el motor de un coche que se acercaba lentamente por el camino de tierra. Las luces se reflejaron en los cristales. Alba apagó la lámpara del salón y se movió despacio hacia la ventana. Un vehículo oscuro se detuvo frente a la casa. Dos figuras descendieron. Una de ellas llevaba una linterna. La otra cargaba algo largo metálico. El corazón de Alba latía con fuerza. No podía llamar a la policía, no había señal. Entonces recordó las palabras de Lorenzo: cuando no puedas pedir ayuda, conviértete en tu propia defensa. Abrió el cajón del aparador y tomó el bastón de su padre. Su respiración era rápida pero controlada. El miedo estaba allí, sí, pero no la paralizaba. La hacía moverse con precisión. Desde la ventana vio cómo uno de los hombres intentaba forzar la cerradura. El otro miraba hacia los árboles vigilando. Con un movimiento rápido, Alba encendió la luz del porche y gritó: «¡La policía ya viene! ¡Los vi por las cámaras!». Los hombres se miraron, dudaron unos segundos y corrieron hacia el coche. El motor rugió, las llantas levantaron polvo y desaparecieron en la oscuridad. Alba permaneció quieta, temblando. No sabía si lo que había dicho era suficiente. Ni siquiera sabía si ellos regresarían. Cerró con llave todas las puertas y se sentó frente al fuego. El reloj marcaba las 11. El té se había enfriado, sus manos también. Pasada la medianoche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contestó. Dejó que el sonido llenara la casa una y otra vez hasta que se detuvo por sí solo. Al día siguiente, Lorenzo y el abogado Tomás Aguilar llegaron temprano. Encontraron a Alba despierta, con los ojos hinchados pero serenos. Sobre la mesa estaban los restos de las cámaras, la flor seca y una hoja con anotaciones. «Intentaron entrar anoche», dijo ella sin rodeos, «y alguien me llamó haciéndose pasar por el juzgado». Tomás frunció el ceño. «Eso ya es delito, Alba. Están desesperados, pero ahora tenemos pruebas y testigos». Lorenzo revisó las huellas del porche. «Hay marcas recientes de neumáticos. Puedo rastrearlas». «No te arriesgues», dijo ella con calma. «Ya sé lo que quieren: que yo me asuste, que huya, que abandone esta casa».
Hizo una pausa. Pero no lo conseguirán. Tomás sonrió apenas. Eso quería oír. Esa tarde Alba fue al pueblo. Entró en la oficina del juez local El Verdadero y contó todo lo sucedido. El funcionario confirmó sus sospechas. Nadie había hecho ninguna llamada desde el tribunal. Fue un intento de fraude, le explicó. Pero no está sola, señora Villaseñor. Si vuelve a ocurrir, avísenos. De regreso a casa, el viento agitaba los pinos con fuerza. Parecía que incluso el bosque quería hablar. Alba sintió algo distinto en su pecho, no solo miedo, sino un extraño orgullo. Había enfrentado la noche y había vencido. Encendió la radio para romper el silencio. El locutor hablaba de historias humanas, de mujeres que resistían con valor. Por un momento pensó en todas las que había conocido durante su vida profesional, pacientes que no se rendían, madres que cuidaban a sus hijos solas, viudas que seguían adelante. Ahora ella era una de ellas. Al anochecer escribió en su cuaderno: «Me quisieron quebrar con miedo, pero el miedo solo me hizo más fuerte. La soledad no me asusta, me enseña quién soy». Cerró la libreta, respiró hondo y se permitió sonreír. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba huyendo del peligro, sino caminando hacia él con la frente en alto. La cámara oculta del búho seguía grabando, silenciosa testigo fiel de su valentía. Afuera, el lago reflejaba las luces de la luna y en el horizonte una tormenta empezaba a formarse. Pero Alba ya no temía a las tormentas. Sabía que a veces son necesarias para limpiar el aire. Si alguna vez has tenido que enfrentar la oscuridad con el corazón en calma, deja tu me gusta y suscríbete, porque hay noches que parecen destruirnos, pero en realidad nos enseñan a resistir. El amanecer llegó frío y silencioso a Valle de Bravo. Después de la noche del intento de fraude, Alba Villaseñor supo que el enfrentamiento final estaba cerca. Ya no tenía miedo, solo una serenidad firme como la de quien sabe que ha sobrevivido a lo peor. A las 8 de la mañana, Lorenzo tocó a su puerta. «Hoy es el día, Alba», dijo con voz grave. «Tomás ya te espera en el juzgado». Ella asintió, tomó su abrigo gris y una carpeta de documentos que había preparado durante semanas. Dentro estaban las fotografías de las cámaras, las grabaciones de audio, los recibos, los registros del notario y algo más, una carta que había encontrado bajo la puerta al amanecer. La reconoció enseguida. Era la letra de su hija Clara. «Mamá, perdóname. No sabía todo lo que Santiago planeaba. Me hizo firmar papeles sin explicarme. Pensé que solo era una autorización temporal, pero en realidad era una cesión de derechos. No supe cómo detenerlo. Hoy me marcho de casa. Si esto sirve de prueba, hazlo. Te amo y lamento haber sido tan débil». Las lágrimas resbalaron por el rostro de Alba, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Esa carta no solo demostraba la verdad, también le devolvía a su hija. El juzgado de Toluca estaba lleno de murmullos. Cuando Alba entró, varios asistentes la miraron con respeto. Una mujer de cabello blanco, de paso sereno, acompañada por su abogado y su viejo amigo. Su presencia imponía más que cualquier discurso. Del otro lado de la sala, Santiago Herrera y sus padres conversaban con su abogado visiblemente tensos. Habían perdido la seguridad que mostraban semanas atrás. El juez comenzó la audiencia. Tomás Aguilar presentó las pruebas con precisión quirúrgica. «Aquí están las grabaciones obtenidas por la señora Villaseñor», explicó. En ellas se escuchan amenazas, presiones
y la admisión de que planeaban transferir la propiedad sin su consentimiento. Santiago interrumpió furioso. «Eso es ilegal. No tenía derecho a grabar». Tomás lo miró con calma. «La ley permite registrar conversaciones en defensa propia. Y además, aquí está esta carta». El juez tomó el sobre, reconoció la firma de Clara, leyó el contenido en voz alta y el silencio se apoderó de la sala. Cada palabra de aquella carta era como un martillo golpeando la mentira. Alba la escuchó con los ojos cerrados, dejando que el peso de los años se disolviera con cada línea. Cuando terminó, el juez respiró hondo y habló con solemnidad. «Queda demostrado que la señora Alba Villaseñor es la única propietaria legítima de la vivienda». Asimismo, continuó, «se anula cualquier intento de cesión y se advierte a los demandados que abstengan de acercarse a la propiedad». Santiago bajó la cabeza. Sus padres no dijeron palabra. Clara, que había llegado en silencio minutos antes, rompió a llorar en el fondo de la sala. Al salir, la prensa local esperaba en la puerta. No era habitual que un caso civil atrajera tanta atención, pero la historia de una mujer mayor defendiendo su hogar había tocado a muchos. Una periodista se acercó a doña Alba. «¿Cómo se siente después de ganar?» Ella sonrió con humildad. «No gané una batalla, gané la paz. Y eso vale más que cualquier cosa». Lorenzo y Tomás la acompañaron de regreso a Valle de Bravo. El camino que antes parecía largo y áspero, esa vez se sintió liviano. El cielo estaba despejado, el bosque tranquilo. En el asiento trasero, Alba abrió su cuaderno y escribió: «A veces la justicia no llega de los tribunales, sino del corazón que decide no rendirse». Al llegar a casa, Clara la esperaba en el porche. No llevaba maquillaje ni joyas, solo una mirada sincera. «Mamá». Alba la abrazó sin decir nada. El silencio fue más poderoso que cualquier perdón. Pasaron la tarde juntas ordenando papeles, preparando té y riendo de cosas pequeñas. El sol se filtraba entre los árboles y el aire olía a lavanda. Esa noche Alba encendió la radio. El mismo programa que semanas atrás hablaba de historias de venganza, ahora anunciaba un nuevo episodio. Hoy presentamos una de esas historias que inspiran, donde la dignidad vence al miedo y el amor sana lo que la ambición destruyó. Alba escuchó en silencio. Su nombre no fue mencionado, pero no lo necesitaba. Sabía que de algún modo su historia estaba allí entre líneas. Miró hacia el fuego y recordó a sus pacientes del pasado, a las mujeres que curó, a las que la enseñaron a ser fuerte. Se dio cuenta de que la vida, incluso con sus heridas, puede ser una cadena de historias que inspiran, tejidas con valor y esperanza. Al día siguiente recibió una carta oficial del juez confirmando la sentencia. En el sobre, una nota breve de Tomás Aguilar: «Ganaste con dignidad. Eso te hace más poderosa que cualquier firma». Alba colocó el documento en la caja metálica donde guardaba la primera carta anónima. Todo había comenzado con el miedo y el silencio y terminaba con la verdad y la paz. Salió al jardín. Las flores de bugambilia cubrían parte del muro y el lago brillaba a lo lejos. Cerró los ojos y respiró. Por fin, Valle de Bravo volvía a ser su refugio, no su campo de batalla. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta y suscríbete. Porque a veces la justicia más grande es la que empieza dentro del corazón. El amanecer en Valle de Bravo tenía otro color. Después del juicio, el aire parecía más limpio y el canto de los pájaros sonaba diferente. No era solo el silencio del bosque, era la paz interior que Alba Villaseñor había esperado toda su vida. Durante días, la casa se llenó de luz.
Clara y sus hijas Lía y Brisa la visitaban con frecuencia. El lago reflejaba las risas que antes eran lágrimas. El tiempo al fin empezaba a curar. Un sábado por la mañana, mientras servía café en el porche, Clara le dijo: «Mamá, he estado pensando, ¿por qué no conviertes este lugar en algo más? Un sitio donde otras mujeres puedan venir a aprender a sanar». Alba la miró sorprendida. «¿Crees que alguien querría venir hasta aquí?» «Claro que sí. Todos necesitamos un refugio». Esa palabra resonó profundamente en su mente: refugio. Esa misma tarde Alba escribió en su cuaderno: «No basta con haber defendido mi casa, ahora debo darle un propósito». Durante los meses siguientes, la pequeña cabaña se transformó. Alba comenzó a abrir sus puertas a mujeres del pueblo, viudas, maestras jubiladas, enfermeras retiradas, madres solas. No ofrecía caridad sino compañía. Preparaban té, compartían historias, caminaban juntas por el bosque y, sobre todo, se escuchaban sin juzgarse. Llamó a ese proyecto el Refugio de la Dignidad. Lucía Godínez, la trabajadora social que un día había ido a inspeccionarla, se convirtió en su colaboradora. Tomás Aguilar, el abogado, ofrecía charlas gratuitas sobre derechos de propiedad y herencia, y Lorenzo, el viejo amigo policía, enseñaba defensa personal a las más mayores. ¿Quién diría, Alba, que de una batalla tan dura saldría algo tan hermoso?, le dijo una tarde Lucía. La vida tiene esa costumbre, respondió Alba sonriendo. A veces te rompes solo para mostrarte de qué estás hecha. Con el tiempo, el proyecto empezó a llamar la atención fuera de Valle de Bravo. Una periodista local visitó la cabaña y grabó un pequeño reportaje. Días después, el video se volvió viral entre los adultos mayores del país. En el noticiero decían: desde un pequeño rincón entre montañas, una mujer de 67 años nos demuestra que la dignidad no se defiende con gritos, sino con coraje silencioso. Su historia, un verdadero ejemplo de las historias que inspiran, está tocando corazones en todo México. Alba lo escuchó por la radio emocionada. No podía creer que aquella enfermera jubilada que solo había querido paz ahora se hubiera convertido en símbolo de fuerza para tantos. Esa noche escribió otra frase en su libreta: «Mi victoria no fue en el juzgado, fue aquí donde aprendí a convertir el dolor en servicio». Un día recibió una carta de una mujer de Chiapas: «Doña Alba, escuché su historia y decidí no vender la casa que mi esposo me dejó. Usted me enseñó que el respeto empieza por uno mismo». Alba guardó la carta junto a las demás. Ya no eran documentos de defensa, sino testimonios de esperanza. Cada sobre era una pequeña semilla de vida nueva. Cuando la prensa le pidió grabar una entrevista, aceptó con sencillez. Le preguntaron qué consejo daría a las mujeres de su edad. Respondió sin dudar que nunca crean que es tarde. No hay edad para empezar de nuevo. El miedo no desaparece, se transforma en sabiduría. La reportera sonrió. «Doña Alba, su historia emociona». «No es mi historia», dijo ella, «es la de todas las que aprendieron a decir basta». Una tarde lluviosa, mientras esperaba a Lucía Alba, encendió la radio y escuchó el mismo programa que tanto la había acompañado. El locutor decía: «Hoy en nuestro espacio de historias que inspiran conoceremos a una mujer que convirtió su casa en un lugar de esperanza». Alba soltó una risa suave. «No puedo creerlo», dijo para sí. «Ahora soy parte del programa que un día me ayudó a resistir». Miró por la ventana. El bosque se cubría de neblina, las gotas golpeaban los cristales y el olor a tierra mojada llenaba el aire.
Se sintió profundamente agradecida por el dolor que la fortaleció, por la traición que la despertó y por la vida que aún con sus heridas le había dado una segunda oportunidad. Al caer la noche, el fuego crepitaba en la chimenea. Clara y las niñas dormían en la habitación contigua. Alba escribió sus últimas líneas del día. Aprendí que las casas no se defienden solo con muros, sino con dignidad, que el silencio puede ser una forma de valentía, y que cuando una mujer se levanta por sí misma, levanta con ella a todas las que aún no se atreven. Cerró el cuaderno, tomó su taza de té y observó las brasas brillar como pequeñas estrellas. El viento soplaba entre los pinos, pero esta vez no era una advertencia, era un canto de paz. En el reflejo del fuego vio su propio rostro tranquilo, firme, libre. Por fin entendió que el refugio de la dignidad no era una casa, era ella misma. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si alguna vez sentiste que tu fuerza ya no alcanzaba, recuerda a Alba Villaseñor, la mujer que convirtió el miedo en esperanza. Dale me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué te dejó esta historia. Y no olvides seguir viendo nuestros próximos videos porque cada semana traemos nuevas historias reales, llenas de vida, de coraje y de dignidad.